Estamos de regreso en Hablemos de Política con Carlos Ramírez, el tema del momento, el tema central, la elección de gobernador en el Estado de México. Me acompaña mi compañero Roberto Vizcaíno y tenemos como invitado en el estudio un invitado de lujo, el investigador y politólogo Jorge Toribio Cruz Montiel, que nació en Atlacomulco, conoce a fondo el grupo Atlacomulco, estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene varios libros, todos referidos al grupo Atlacomulco con un sentido crítico. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, viene la elección. ¿Es una prueba de fuego para el grupo Atlacomulco o es una prueba en la que afectará más al PRI y el grupo pues, estará ahí presente? Bueno, más bien yo creo que es un enfrentamiento ahora tremendo entre el grupo Atlacomulco, entre los mismos integrantes. Hacia adentro, la cosa está durísima porque mi querido tío Arturo Montiel Rojas trató de imponer al quien sería el próximo gobernador del Estado de México, Ana Lilia Herrera o Carlos Iriarte Mercado. Pero el señor presidente Enrique Peña Nieto y don Alfredo del Mazo González, que como sabes también son originarios de allá, por esta ocasión no quisieron, y entonces enviaron ellos a Alfredo del Mazo Maza. Entonces hay un conflicto ahorita al interior muy fuerte, ¿no? Vamos a ver cómo lo resuelven. ¿Cómo se rompería o cómo se manifestaría ese conflicto? ¿Candidato independiente? ¿Candidato por fuera? Entonces Arturo Montiel, ¿qué fue lo que hizo? Es un estratega súper habilidoso en la política, todo el mundo lo reconoce que él fue el que rescató al grupo Atlacomulco después de la muerte de Carlos Can González, y él envió a su candidato independiente, que es Isidro Pastor Medrano, que curiosamente pues también es un agente de Atlacomulco, era el campanero del pueblo de Atlacomulco. Él tocaba la campana porque su familia ha estado involucradísima en el asunto del clero, como el grupo Atlacomulco en general lo ha estado. Ellos controlan parte de la arquidiócesis metropolitana actualmente de México con cargos extremadamente poderosos. Entonces él envía a este personaje, a don Isidro Pastor, y vamos a ver si no pasa lo mismo con el Bronco, ¿no? Ahí en el norte de la República. Puede darse un revés porque sí hay un enfrentamiento ahorita muy fuerte entre la élite política del lugar. Roberto. Carlos, pues yo creo que los ajustes internos del grupo Atlacomulco son de transición. Yo creo que este grupo tiene personajes muy poderosos en el que justamente lo que les faltaba se cumplió, que era la presidencia de la República. Pero estaba previsto, lo dirá Toribio, que el candidato fuese Arturo Montiel, no Enrique Peña Nieto, ¿no? Se la ganó Enrique en el 2006 por los líos internos con Roberto Madrazo. No pudo ser y se quedó entrampado el grupo Atlacomulco con la candidatura de Arturo Montiel. Entonces hoy estamos viendo esta confrontación de la que se habla como un ajuste interno para los próximos sexenios. Jorge, ¿qué papel juega aquí el gobernador Erubiel? Él no es del grupo Atlacomulco, él viene del municipio de Catepec, otro centro de poder, centro poblacional. Bueno, ¿qué papel juega? No puso a su candidato. Mira, Carlos, es una pregunta muy interesante. Lo que la gente poco sabe es que el grupo Atlacomulco ha controlado Catepec desde hace muchos años. Una persona de Atlacomulco fue alcalde de Catepec y fue uno de los que levantó ese municipio. El grupo Atlacomulco tiene mucho poder ahí adentro, negocios, política. Y Erubiel Ávila Villegas es una de las gentes súper apegadísimas de Arturo Montiel Rojas. Yo puedo decirles que fue el mismo Arturo Montiel Rojas quien impuso a Erubiel Ávila Villegas como candidato y como gobernador del Estado de México. No quería Peña Nieto, no quería, claro, no quería muchos personajes, entre ellos los del Mazo. Acuérdate que Erubiel se la jugó contra Alfredo del Mazo Maza, contra Ernesto Nemer Álvarez, que se casó con una agente de Atlacomulco, que es Carolina Monroy del Mazo, creo que ya están separados. Pero bueno,
al final de cuentas todos son del mismo grupo. Ahora, en esta ocasión, pues bueno, si Arturo Montiel dice que está controlando la política del Estado de México, porque en realidad así es, en las principales carteras o administraciones del señor Erubiel, ahí está infestado de operadores de Arturo. Entonces, ¿qué poder puede tener el señor Erubiel para imponer a un candidato o a un sucesor? De hecho, me parece que Arturo Montiel es, hasta ahorita, de época moderna, el único gobernador que ha podido imponer a dos candidatos o a dos gobernadores en el Estado de México. Peña Nieto y Erubiel Ávila Villegas. Alfredo del Mazo González nunca pudo poner a su sucesor, Mario Ramón Beteta mucho menos, Ignacio Pichardo a menos, Emilio Chauffé tampoco pudo poner a ningún sucesor. Entonces ahora ya no dejaron a Arturo hacer esta maniobra, y aunque Catepec es fuerte porque es el municipio más poderoso no solamente de México, sino incluso de América, no tiene nada que hacer realmente. Erubiel con fuerza, si tú checas su gabinete, no hay gente de Erubiel adentro. La gente que tenía, secretario de Infraestructura, Erasto Martínez está fuera, y prácticamente no tenían gente, ¿no? La alternativa allí sería el rompimiento, ¿no? Pero lo va a pensar mucho Montiel, porque tiene mucho que perder, ¿no? En el caso... Además, el presidente imponiendo al caso una parte del grupo Atlacomulco, o Montiel, que ya no tiene nada que perder, él ya fue gobernador, ya puso dos, y que pase lo que tú dices del caso del Bronco, prefieren la división con tal de que pierda. Lo que pasa es que yo creo que es una estrategia de debilitamiento y de negociación, la imposición de Pastor, ¿cómo se llama Pastor? Isidro Pastor, era el operador político de Montiel. Él conoce a todos los toda la estructura territorial en el Estado de México, fue presidente del PRI y tuvo muchos recursos en su gestión. Entonces, yo creo que es más bien una estrategia de presión para negociación interna. De hecho, lo veo así. Estuve en una reunión, estaba comentando a mi amigo Carlos, sí, en Atlacomulco hace el sábado, una fiesta de cumpleaños de un primo hermano mío, que curiosamente se apellida Montiel Peña. Entonces ya sabrán el tipo de personajes que llegaron ahí. Y en esa reunión se encontraba un gran amigo mío que se llama Roberto Telles Monroy, que es primo hermano de Carolina Monroy del Mazo. Estuvimos platicando sobre esa situación política y él me dijo eso. Dice, efectivamente, si hay un rompimiento, pero va a haber también una negociación. Vamos a ver, según uno de los comentarios que ahí tuvimos, Arturo Montiel, qué papel tan importante va a tener en la vida nacional para poner al sucesor de Enrique Peña Nieto, porque al parecer por ahí va la jugada. Déjanos ahorita poner al siguiente gobernador, que es Alfredo, ¿sí? Porque aparte, bueno, pues, siguen siendo los mismos, o sea, de la misma familia, pero te vamos a dar una gran cuota de poder para ayudar a poner al sucesor de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sería Luis Miranda Nava, que es uno de sus principales brazos derechos de todos ellos, tanto de Peña Nieto como del mismo Arturo, ¿no? Y no de ahorita. Esto es una tradición de hace muchos años. Estas familias han estado ligadas. ¿Por qué Luis Miranda Nava? Bueno, Luis Miranda Nava pertenece a un municipio que se llama Jocotitlán, que es un municipio que está al sur, pegado a Atlacomulco. Pero de ese municipio hay personajes que fueron a hacer su vida a Atlacomulco y que son importantes políticos nacionales ahora. Uno de ellos es don Eduardo Cárdenas Monroy, que es hasta subsecretario o así de Zagarpa, una de estas secretarías poderosas de la República, ¿no? Entonces, parece ser que por ahí va la negociación. Eso explicaría por qué Luis Miranda pasó a Cedesol. Por supuesto, ¿no? Pues sí, ahora Cedesol es una cartera poderosísima en la República. No te olvides que Cedesol la crearon ellos mismos cuando Salinas de Gortari presidente, o sea, por favor. Y Cedesol ha tenido mucha presencia entregando despensas en el Estado de México. Claro, recursos. Es la Secretaría de Santa Claus, ¿no? Es la que siempre lleva recursos y programas de bienestar sobre todo a las poblaciones más necesitadas, que son las que generan votos.
¿no? Sí, es una cosa ahí muy interesante. Acuérdate otra cosa, que cuando inicia el sexenio de Peña Nieto, una de las principales carteras que asaltaron o que ellos, por las cuales se apropiaron, pues fue Sedesol. Ahí llegó como subsecretario Ernesto Nemer Álvarez, pero también llegó como director de Diconsa, por citarte algunos nombres ahorita que recuerdo, que es originario de Atlacomulco, que ahorita resulta ser, curiosamente, embajador de México con el rango de cónsul en San Antonio, Texas, que se llama Héctor Velasco Monroy. Héctor Velasco Monroy fue, por ejemplo, yo recuerdo muy bien en la década de los 90, el secretario particular de mi primo René Montiel Peña cuando él era alcalde. Entonces, y cómo ha crecido y cómo han tenido en sus manos esta Secretaría de Sedesol. Ahora, bueno, pues ya directamente con Luis Miranda Nava, pues imagínate el poder realmente que tienen y del presupuesto que ellos están distribuyendo dentro de esa Secretaría. Entonces hay un ajuste interno, yo creo que hay un ajuste interno del Grupo Atlacomulco tras la elección del Estado de México. Ahí está en juego la elección de gobernador y está en juego la elección presidencial. Así es. Por primera vez en ambos casos con el poderoso Grupo Atlacomulco atrás. Bueno, vamos a un corte y regresamos con el tema, no se vaya. Estamos de regreso en Hablemos de Política con Carlos Ramírez. El tema, la elección de gobernador en el Estado de México en junio próximo, ya a la vuelta de la esquina, y los efectos políticos tanto en el Estado como a nivel nacional. Y nos acompaña en el estudio mi compañero Roberto Vizcaíno, y el especialista en temas del Grupo Atlacomulco. Tiene varios libros, entre ellos el último que va a salir es Cártel. No, Conspiración de Estado. Grupo Atlacomulco, Conspiración de Estado. Así que viene muy cargadito con información el especialista Jorge Toribio. Jorge, mencionabas por ahí una referencia cuando hablábamos de Isidro Pastor como el campanero de la iglesia de Atlacomulco. Hay algo más, el papel del clero político o politizado en el Estado de México como defensa nacional e internacional. Bueno, este es un tema que seguro va a resultar súper escabroso para la historia, incluso nacional, y esto va a modificar parte de la historia nacional. El Grupo Atlacomulco, así como ha estado súper infiltrado en la política desde hace muchas décadas, también controla actualmente parte del clero nacional. Y esto tiene que ver desde hace, cuando menos desde 1900 hasta la época contemporánea. Porque debo decirles a ustedes, antes de pasar a lo siguiente, que fue un personaje de Atlacomulco, Maximino Ruiz y Flores, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana en la década de los 20, quien estuvo implicado en el asesinato del general Obregón. Entonces ahí tienen ustedes, pues es que esto no está consignado ni siquiera en la historia. Hay académicos de la UNAM y de otros institutos de investigaciones que citan a Maximino y aparece, ¿verdad?, el suceso de Obregón y toda esta cosa, pero nunca, ni siquiera saben de dónde es. Bueno, el Grupo Atlacomulco, en la década de 1920, con el rango de este famoso obispo, que aparte era el director, o el rector, mejor dicho, del seminario conciliar del Distrito Federal, él se encargó, con ese rango que tenía, de reclutar a mucha gente de Acambay, de Atlacomulco y de Temascalcingo, la famosa Triple Alianza que ellos crearon y que ahora está más vigente que nunca, para los nuevos soldados de Dios en México. Y ahí surgió el primer obispo de Toluca, que fue Arturo Vélez Martínez, reclutado por Maximino Ruiz y Flores, un superestratega en asuntos religiosos fabuloso. Entonces, él estuvo implicadísimo en ese atentado. En este nuevo libro, ahí voy a sacar todo este proceso histórico. Época contemporánea. Si lo que yo a ustedes les digo ahorita les va a causar asombro, pues ya se va a poner un poco caliente. Resulta que en la Arquidiócesis Metropolitana, la que comanda actualmente Roberto Rivera Carrera, quien controla los dineros de la arquidiócesis, es decir, todas las entradas de limosnas, tanto de gente humilde como de potentados, y que mucho de eso no se va al Vaticano directamente, es un operador
del Grupo Atlacomulco, originario de ese lugar, con el rango de monseñor. Su nombre, Pedro Becerril Mercado. Pero Pedro Becerril Mercado no está solo dentro de esa arquidiócesis con el rango de ecónomo de la arquidiócesis. Hay otros dos operadores con el rango de obispos, uno obispo emérito de la arquidiócesis metropolitana y el otro obispo con el rango de obispo. El primero se llama Florencio Colín Cruz. Él es originario de esta triple alianza, Tlacomulco, Acambay y Temascalcingo, de un rancho que se llamaba Ondigá, que es un rancho que pertenece a los linderos de Acambay y Tlacomulco. ¿Okay? El otro se llama Abelardo Álvarez Alcántara, y él es una superestratega y arma política del Grupo Tlacomulco dentro del clero. Un señor ya mayor de edad, un tipazo en realidad porque lo conozco, oficia las misas de todos la élite del Grupo Tlacomulco, y él incluso fue un gran estratega político dentro del famoso, ¿cómo se llama? El Consejo Episcopal Mexicano, la Conferencia Episcopal Mexicana, que preside, curiosamente actualmente, un exobispo de Toluca, que es aliado del presidente, que fue el que lo llevó al Vaticano y arregló algunos asuntos por ahí. Entonces, de hecho, yo lo conozco muy bien y puedo decirte que como obispo de Toluca, pues oficiaba las misas de la crema nata del lugar, entre ellas, por decirte una, pues la mía propia y una de mis hermanas. Entonces hay una relación muy grande de complicidades entre el Grupo Tlacomulco y todo este tipo de personajes dentro del clero, y así como controlan o tienen su cuota de poder enorme desde aquella época de 1900 y cacho hasta la época contemporánea, nunca se han ido de la arquidiócesis. Y lo mismo sucede en el mundo de la política. Han reclutado gente y la han ido orientando y la han ido preparando para ocupar cargos, y también en el mundo de los negocios, ¿no? Un dato interesante es que el episcopado mexicano, o sea, la sede del clero mexicano, está en el Estado de México, no está en la Ciudad de México. Y está en el episcopado mexicano está en el Estado de México. No había registrado, o sea, ahora mayor importancia con los datos que das, Jorge. Sí, y el Estado de México tiene muchos obispos, pero no tiene cardenal. Entonces, es un dato interesante. Yo creo que a lo mejor no es para que no se convierta un cardenal en un eje de atracción interno que les compita políticamente, podría ser. Bueno, mira, si hay pues ya acaban de elevar apenas a uno a rango de cardenal, que era el obispo de Tlalnepantla, Aguilar Retes, hace 3-4 meses, porque él es muy amigo, extremadamente amigo, del Papa actual, de Jorge Berriol, de Francisco. Porque cuando el Papa actual era presidente del episcopado latinoamericano, Aguilar Retes tenía una cartera ahí adentro. No recuerdo ahorita cuál era, si era el secretario, el tesorero. Tenía un cargo importante. Entonces ahí viene toda esa relación. Ahora, Aguilar Retes es, a mi juicio, uno de los ya cardenales que le está haciendo frente al Grupo Atlacomulco dentro del alto clero mexicano. Siendo de Tlalnepantla. De hecho, se rumora que ya va a salir dentro de poco cardenal de la arquidiócesis mexicana, Roberto Rivera Carrera, y lo va a sustituir Aguilar Retes. Sí, al parecer, entonces imagínate las piezas cómo se van a acomodar. Sigue poder dentro del clero. No, pues, por supuesto. Y en función de la elección presidencial sería todo ese grupo. ¿Por qué? Hablando de Abelardo Álvarez Alcántara, que es pariente, es tío de los famosos empresarios de Acambay del autotransporte, los Alcántara Rojas, poderosísimos en las cuestiones de aviación, de medios de comunicación por tierra, etcétera, etcétera. Él fue un super operador político cuando Arturo Montiel Rojas iba a ser precisamente el presidente, el candidato del PRI a la presidencia de la República. Se la ganó Madrazo, que también es integrante de la agrupación porque era hijo adoptivo de Carlos Jan González.
Es decir, el Grupo Tlacomulco se ha expandido y ha crecido y ha penetrado incluso ya en otras repúblicas, en Argentina, en Centroamérica, en Europa, etcétera, etcétera. Abelardo Álvarez Alcántara formó una especie de asociación donde se incluían a políticos y empresarios mexicanos para apoyar al candidato que resultara del PRI, del PAN o del PRD, incluso a quien quedara de candidato para la presidencia de la República. O sea, ver en dónde están metidos y cómo se utilizan al clero o tienen su cuota de poder para poder maniobrar, ¿no? En el caso de los Alcántara, lo que está en discusión en este momento, por ejemplo, es que la hija del dueño del capital del Alcántara, hermana del CEO, digamos, del grupo Alcántara ahora, pues es la esposa de Murat. Luz Aurora Alcántara Rojas. Por eso quizá ahora se va Murat a la CNOP. Ahí el dato es que se va por una razón personal con Ochoa. Pero bueno, eso no importa, desde luego, son elementos adicionales. Ahora, ya un poco para ir cerrando, el Grupo Tlacomulco, ¿qué va a pasar si no gana Del Mazo? Nada, definitivamente nada. Hay que negociar con él. Así es, ese es el mismo caso que pasó en Quintana Roo. Para empezar, lo veo muy lejos. El Grupo Tlacomulco no va a perder su Coahuila, que es el Estado de México de hace décadas. Casi 200,000 millones de pesos es el presupuesto que ahora se le asignaron a esta administración para el ejercicio fiscal del 2017. O sea, estás hablando de millones y millones de pesos en sus manos. Entonces, como que me va resultando a mí muy ilógico que vayan a perder su cuerda, ¿no? O sea, no, por favor, hermano, escenario. Ni Morena tiene nada que hacer ahí, ni el PRD tiene nada que hacer ahí, y la verdad que me disculpen los del PAN, pero pues tampoco tienen que hacer nada ahí. Va a tener que llegar un consenso de poder, Alfredo del Mazo Maza con Isidro Pastor y su gente para volver otra vez. Claro, pues es su casa, hermano, por favor. Eso es lo que esa es mi apreciación. Pero si llegase a pasar, que lo veo muy difícil, va a pasar como el caso, digamos, de Quintana Roo, que resulta que el actual gobernador es el primo hermano del jefe de la CENE, Pedro Joaquín Caldwell. Y tú sabes que Pedro Joaquín Caldwell fue un operador que hace muchos años del clan Hank. Para empezar, cuando Hank era secretario de Recursos Hidráulicos, y me parece que después de Turismo, fue al revés, me parece, Caldwell siempre estuvo a su lado. Es cierto. ¿Por qué entonces te explicas tú que los Hank tienen en Quintana Roo paraísos afrodisíacos impresionantes como Playa Mujeres, ¿no? Sí, Playa Mujeres es impresionante. Pero aparte de eso, y esto es un dato que tampoco no está consignado, un primo hermano del profesor Carlos Juan González, que se llama porque todavía vive, Roque González Escamilla, fue el que diseñó parte del nuevo proyecto urbano de Cancún. O sea, hay una red de complicidades con todos ellos, y entonces... Que no se ve mucho en política. Exactamente, envían a uno que era siempre priista, ¿cómo se llama el actual candidato el gobernador? El gobernador, Carlos Joaquín González. Lo envían por la coalición, entre comillas, del PAN-PRD, por favor, y el pueblo, y la gente se la cree, porque le saltaron los del Comité Estatal del PRI al Comité Nacional, así, pues sabes que va fulano de tal, para no hacer escándalos como pasó en el Estado de México, te dice cuenta, de repente, pum, llegó Alfredo del Mazo Maza, así, no se oyó tanto el alboroto. Entonces acá hicieron lo mismo, no vamos a tener problemas con el Comité Estatal, a ver, el PAN que venga, el PRD que venga. Nuestro candidato es fulano de tal, me lo apoya. Esos son los líderes del PAN y del PRD, lamentablemente, ¿no? Y lo apoyaron y lo recibieron con los brazos abiertos y le dieron la candidatura. Que para empezar es una aberración que se una a un partido de extrema derecha, entre comillas, con un partido de izquierda. Esa es una tontería, Carlos, por favor, que la gente ¿dónde se cree esas tonterías? Pues Jorge, se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho. Queda abierto que nos veamos pronto a mitad de la campaña y otro después para analizar los resultados en el Estado de México. Pero bienvenido y muchas gracias por